buenas tardes. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener colegas aquí presencial acompañándonos en la charla Más allá del microscopio. Un saludo a los colegas que nos acompañan vía transmisión Facebook. El día de hoy vamos a tener la presencia del doctor Quesada, farmacéutico de profesión, máster en transformación digital, con la charla Más allá del microscopio. Muchísimas gracias. Bueno, los que están por acá, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, qué dicha. Voy a devolverme, para iniciar, voy a devolverme algunos añitos atrás. Tenía más o menos como 6 años en ese momento, 6, 5 años. Mi papá es químico y toda la vida realmente él pues me metió tal vez como ese gusanito, ¿verdad? De la investigación, de la parte un poco más de la química inclusive. Entonces a los 6 años, 6, 5 años me regaló un microscopio y me regaló un juego de química. Y yo era feliz, me acuerdo, en ese momento no estaba todavía, tal vez a veces la mala práctica que tenemos muchos, ¿verdad? De la adicción a la pantalla, que a veces nos pasa a muchos de nosotros. Y lo que hacíamos era ir a jugar fútbol, frente a mi casa había un potrero, entonces íbamos ahí a atrapar a la vaquilla loca que había en ese momento. O también cuando tenía chance, cuando era más de noche, me ponía a jugar con mi juego de química en ese momento. Y realmente me encantaba porque era poder hacer lo que mi papá en ese momento hacía. Era mi deseo convertirme en una persona, un científico que pudiera cambiar un poco el mundo en ese momento. Cuentan mis papás que una noche iba yo nada más, salía del cuarto, me metía al baño, salía así. Mis papás, ¿pero qué le pasa a Daniel? Y me metí al cuarto de nuevo. Cuando ellos abrieron la puerta del cuarto a ver qué es lo que estaba pasando, dice que era ese montón de luz que había. Pues con el juego de química lo que hice fue que quemé todo el escritorio. Le había prendido fuego al escritorio y yo feliz, ¿verdad? Y lo que hacía era que llevaba el agua en los cachetes y iba a apagar el fuego en ese momento. Era parte de lo que me encantaba. Bueno, pues en ese momento, adiós al juego de química, me quedé solamente con el microscopio. Y por eso hoy he decidido llamar a esta charla, a este espacio, Más allá del microscopio. Así como el microscopio en su momento revolucionó todo lo que es la parte de microbiología, de química, de ciencias, de la salud en este momento, creo que la inteligencia artificial, el big data, la transformación digital, vienen justamente a hacer lo mismo, a cambiar y a permitirnos ver lo que hasta algún momento era invisible. Yo no podía creer cómo realmente uno podía ver más allá de lo evidente, dicen por ahí. Porque yo agarraba, mi otra pasión era, por ejemplo, agarraba una cucaracha, le quitaba las alitas, ya muerta, le quitaba las alitas y lo ponía en el microscopio y ver cómo se veía. Pero era una pasión que tenía en ese momento para ver realmente qué es lo que estaba sucediendo en ese mundo tan pequeño. Hoy la transformación digital es el microscopio, como digo, hacia donde justamente debemos de ir en este caso. Para iniciar, me gustaría entonces hacer lo siguiente. Ahí nada más que no me está dando. ¿Podemos darle a la siguiente? Ahí. Hagamos lo siguiente. Si están ustedes o los están en casa y los que están acá presenciales, les agradezco si vamos todos al celular y en su teléfono, en su buscador, ponen menti.com. Vamos a ir a ese sitio web, menti.com. Vamos a iniciar haciendo una pequeña encuesta para ver cómo está nuestro nivel de conocimiento de todo lo que hemos denominado transformación y salud digital. Aquí no hay nota, contesten con total, sin ningún problema. Y si gusta pasamos entonces a la pantalla de Menti. Sí, ya vamos a ponerlo en la pantalla para que se vea cuál es el código al que hay que ingresar. La otra pantalla, ajá. La otra de la derecha. La de la derecha, la otra, esa misma. Y ahí le damos presentar. Ok, el código dice que es 69446044. 69446044. Ahí simplemente ingresan, ponen el número de cuenta y no, ese no. 69446044. ¿Ya ingresaron? Sí están dentro. Por acá, la señora. ¿Todo bien?
Ok, vamos a hacer una serie de preguntas, como digo, para medir el nivel de conocimiento general que tenemos en este momento de todo lo que es transformación digital. La primera pregunta es, ¿qué entendemos por transformación digital? Número 1, cambiar los microscopios por tabletas. Número 2, usar Excel en lugar de papel. Número 3, rediseñar procesos con ayuda de tecnología. Y número 4, comprar más computadoras para el laboratorio. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, hasta este momento ya ha sido llenado por 11 personas, 14 personas. Y la primera pregunta, la respuesta, ¿quién se anima a decirnos el por qué votó lo que votó? Veo una mano levantada por allá. Entonces, adelante, ¿por qué? Cuéntenos. ¿Cuál sería la respuesta de qué entendemos por transformación digital? Bueno, para mí es rediseñar procesos con ayuda de la tecnología. Ok, perfecto, muy bien. Realmente cuando hablamos de transformación digital, y dentro de poco vamos a detallar un poco más en el tema, hablamos de esto, de que tomamos un proceso que tal vez en algún momento está a nivel cero, es un proceso inicial, pero tenemos que analizar cómo la tecnología justamente nos puede ayudar a mejorar directamente todo el proceso. La siguiente, por favor. ¿Cuál de estas tecnologías forma parte de la industria 4.0? Tintas biodegradables, inteligencia artificial, microscopios analógicos o reactivos automatizados. ¿Cuál de estas tecnologías forma parte de la industria 4.0? Recordemos que han habido diferentes tipos de explosiones, digamos, a nivel de tecnología, empezando por todo el tema de el vapor, electricidad. Ahora más bien ya hablamos de todo lo que es nanotecnología, inteligencia artificial, automatización de procesos. Ok, en este caso entonces tenemos una decisión unánime de que inteligencia artificial, en efecto, esto es parte de las nuevas tecnologías. La siguiente. Número 3, ¿qué significa interoperabilidad en salud? Número 1, compartir un Wi-Fi entre hospitales. Número 2, que todos usen el mismo sistema operativo. Número 3, digitalizar todos los archivos PDF. Y número 4, intercambiar datos clínicos entre diferentes sistemas. Y dentro de poco vamos a explicar bien todo el concepto para que todos tengamos claro de qué estamos hablando cuando mencionamos el concepto de interoperabilidad. Ok, entonces leo la respuesta tal vez más común en este caso. Justamente la correcta sería la D. Intercambiar datos clínicos entre diferentes sistemas. Es la respuesta más, como digo, ahorita profundizamos un poco más, pero es la generalidad de qué hablamos cuando hablamos de interoperabilidad. La siguiente, por favor. ¿Cuál es un beneficio claro de digitalizar procesos en el laboratorio? Número 1, se reduce el uso de guantes. Número 2, disminución de los errores humanos. Número 3, ya no hay que capacitar al personal. Y número 4, aumentan los reactivos utilizados. Quien conteste más se lleva 2 burbujitas de repostería ahora, entonces vamos a ver cómo nos va. Ok, por consenso, parece que entonces estaríamos de acuerdo en que se disminuyen los errores humanos. Ahora hablamos también del proceso, pero muchas veces la gente tiene miedo de que si, por ejemplo, la inteligencia artificial empieza a aplicarse en el día a día, vayamos a perder el trabajo. Creo que muchas veces hemos escuchado ese miedo. Entonces, ahora vamos a hablar del tema, pero en efecto, digitalizar procesos cotidianos nos permite disminuir todo el tema de errores humanos. La siguiente. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? Número 1, la transformación digital reemplaza al microbiólogo. Número 2, la transformación digital potencia al microbiólogo. ¿Solo aplica en hospitales privados o solo sirve para automatizar cobros?
Ok, igualmente tenemos consenso. En efecto, la transformación digital lo que hace es que potencia la labor de cada profesional de la salud. La siguiente, por favor. ¿Qué se necesita para implementar interoperabilidad entre laboratorios? Que todos usen Word, una cuenta de WhatsApp grupal, que todos tengan el mismo tipo de microscopio o estándares comunes para compartir información. De nuevo, esta es la parte más así como básica de lo que vamos a ver hoy. Y tenemos nuevamente toda la misma respuesta en común. En efecto, tener estándares comunes para compartir información es parte de lo que nos va a beneficiar y ayudar para todo el proceso de interoperabilidad. La siguiente, por favor. ¿Qué ejemplo representa transformación digital? Número 1, escanear los resultados para enviarlos por correo. Número 2, poner etiquetas a mano en las muestras. Número 3, usar un sistema que identifica automáticamente cepas y genera reportes digitales. Y número 4, imprimir más hojas con los resultados. Ok, ya estamos volando con las respuestas. Ahí en ese caso sí sería que podamos contar con sistemas que automáticamente, ¿verdad?, ya van a identificar procesos y diferentes soluciones en ese caso. Entonces, vamos ahorita a hablar también un poco más de todo el proceso de automatización que nos ayudaría mucho a nivel de microbiología para lo que es sobre todo tema de reportes. Y la que sigue, ¿ok? ¿Qué actitud es clave para avanzar en transformación digital? Y esto es parte también de lo más fundamental para hoy. ¿Qué es lo más importante? Número 1, resistencia al cambio. Número 2, creer que solo los informáticos pueden hacerlo. Número 3, curiosidad y apertura para aprender nuevas herramientas. Y número 4, usar papel como respaldo por si acaso. En este caso, todo lo que es resistencia al cambio tiene que ver con esa tal vez comodidad donde me siento hoy, ¿verdad? De donde digo, no, pero ¿para qué quiero avanzar? Entonces, más bien a veces lo que hemos encontrado muchas veces es más bien mucha resistencia al cambio, que es lo que más bien ocupamos, es que la gente pierda el miedo a todo lo que es la parte digital, a todo lo que es la transformación digital, a la inteligencia artificial, a la robótica. Entonces, entre mejor estemos avanzando en esto, pues mejor estoy seguro que nos va a ir. Y creo que esa es la última, ¿verdad? Si gustas entonces... Ok, esta es la final. De 1 a 5, ¿cuál es mi nivel de conocimiento sobre? Y ahí a cada una vamos a ponerle un rubro. ¿Cuál es mi nivel de conocimiento sobre? Primero, interoperabilidad. Número 2, transformación digital. Número 3, mi nivel de conocimiento sobre inteligencia artificial. Número 4, automatización de procesos. 1, lo más bajo, y 5, lo más alto. ¿Cuál es mi nivel de conocimiento de esos 4 rubros? Ok, les cuento un poquito entonces. Costa Rica, en este caso, tiene o más bien ha participado de todo un proceso de análisis de situación que es el Monitor Global de Salud Digital. Y este monitor justamente lo que hace es que analiza la situación actual del país, de la gente de salud, de cada persona que está en el sector de salud, para ver de 1 a 5, digámoslo así, qué tan bien o mal estamos y cómo podemos mejorar y cómo podemos llegar al siguiente nivel en este momento. Entonces, Costa Rica en promedio, creo que es muy de lo que reflejamos acá, está en nivel 3 de 5. Si ustedes sacan el promedio, por ahí le puede darle más o menos 3. Y justamente es la realidad de Costa Rica. Estamos en nivel 3 de 5 niveles posibles. La que sigue, ahora sí la presentación, por favor. En este caso, ¿qué hacemos para poder llevar a cabo o para mejorar, para poder seguir subiendo de niveles a nivel de Costa Rica? Pues bueno, hoy vamos a dar una pequeña explicación, una pequeña actividad general de hacia dónde debemos de trabajar y cómo debemos hacerlo para pasar a lo que está en amarillo, un proceso realmente de transformación digital.
En este caso, para poder hablar de transformación digital, hablemos primeramente de dos conceptos clave a los cuales me gustaría referirme hoy. En primera instancia, todo lo que es la parte de mejora de procesos. Cuando uno habla de un proceso, hablemos en este caso de productos, hablemos de servicios, hablemos de procesos. A veces tenemos ya un producto, una hamburguesa, que como tal, así la he vendido toda la vida y por más que me digan que cambie la receta, creo que ya es la receta perfecta. Pero ¿qué tanto realmente le hemos preguntado a las personas con las cuales nos relacionamos? ¿Qué tanto hemos consultado con nuestro consumidor final realmente el nivel de satisfacción de cómo esa hamburguesa significa para ellos? Lo mismo pasa con el tema de servicios de laboratorio. Estamos a veces acostumbrados a ofrecer un servicio o hacerlo de X o Y manera, pero realmente ¿qué tanto está impactando la forma en la que hoy yo produzco o genero ese servicio al resto de la comunidad y al sector salud? No sé cuántos acá están acostumbrados a hacerlo de una forma o alguna manera, pero también no sé qué tanto ustedes le han preguntado a sus compañeros, a sus jefaturas, al público al cual ustedes le dan el servicio, qué tan efectivo está haciendo este momento. Eso justamente es una mejora de procesos. Es analizar por medio de las personas qué tan bien o mal está lo que yo estoy en este momento ofreciendo. Porque aquí es muy importante entender que las personas tenemos voz y tenemos voto. Un proceso de transformación digital inicia analizando la situación actual de lo que hoy tengo sobre la mesa y lo que estoy ofreciendo. Parte importante puede, y aquí digo el puede pasar por digitalización. Estaba buscando hace unos días atrás unas fotos de receta digital y recuerdo por acá, ahora la compañera que me dijo que trabajaba en San Juan de Dios, una foto que vi en ese momento era un montón de expedientes digitales de nosotros como usuarios, donde estaba el montón de expedientes a la intemperie, mojados, comidos por ratas. ¿Y qué pasa con eso? Cuando se crea Ledus, justamente lo que se busca es cómo mejoramos el proceso actual de lo que estamos generando. La primera parte, se analiza el proceso, se mejora, y parte importante de lo que se decidió fue justamente digitalizarlo. Como digo, puede ser parte del proceso, pero no es todo. En este momento es muy importante que pensemos qué procesos tengo yo hoy a nivel de papel y si puedo o no, si vale la pena o no, digitalizarlos, pasarlos por completo a un sistema digital para ver qué también o mal es este paso. Y número 3, la cereza del pastel, transformación digital. ¿Alguien podría tal vez decirme qué es transformación digital? O en el chat si lo pueden poner, pero que alguien que tal vez se quiera animar a comentarnos para ustedes qué es entonces un proceso de transformación digital, y si no le toca la que tiene el micrófono ya. No. Transformación digital, allá tenemos una mano levantada. Aló, sí. Bueno, buenas tardes primero, muchas gracias. Para los que somos veteranos, tal vez la transformación digital, creo que no puede significar lo mismo para un joven que para los veteranos. Para mí la transformación digital en un veterano es como dejar todo el procedimiento que era muy manual, ¿verdad? Y de contar con palitos a toda la inmersión digital, ¿verdad? El manejo de toda base de datos por medio de cualquier sistema, sea Excel o cualquier sistema que te maneja automáticamente y te dé resultados en los datos, ¿verdad? Posiblemente si le pregunta a un joven es pasar de Windows 10 a Windows 15, por ejemplo. Para mí es eso, quizá. Entonces son puntos de vista o análisis diferentes, ¿verdad? De lo que interpreta cada persona como un cambio digital. Hoy en el trabajo que les contaba que venía para acá, me decían ellos que tal vez para una persona un poco mayor era más complicado el tema de una transformación digital, el tema de resistencia al cambio. Yo creo que puede ser, depende mucho de la persona, pero aquí lo importante es que todos nosotros, desde el sector salud, entendamos la importancia de que la transformación digital viene así o sí. La mejora de procesos, la transformación de los servicios, de los productos, es una realidad que hoy nos está pidiendo la gente. Y me refiero a usuarios internos, externos, donde debemos de entender que cualquier proceso puede ser mejorado, puede ser digitalizado en dado caso, pero sobre todo que puede entregar más valor del que hoy está entregando. Creo que de eso se trata este tema, de cómo entrego mejor y más valor a los usuarios directamente relacionados con mi producto, mi servicio. De eso se trata esta charla, de entender
que el cambio, justamente eso es lo que busca, entregar más valor y de forma más interesante. Enfocémonos entonces ahora en este tema de transformación digital, específicamente en la parte de salud digital. No sé cuántos acá tienen un reloj inteligente en este momento. ¿Sí? Sí, veo muchos por acá que sí realmente lo tienen. Una de las primeras aplicaciones, tal vez la más visible o tangible, cuando hablamos de salud digital específicamente, que es como el aterrizaje de la transformación digital hacia el sector salud, justamente tiene que ver con el tema de Internet de las cosas, Internet de los chunches, le dicen por ahí, IoT, que es la palabra disminuida en inglés, y también tiene que ver con el tema de wearables, que puede ser en este caso, por ejemplo, el reloj inteligente. Ahora inclusive hay camisas inteligentes que a usted le miden la cantidad de sudor, por ejemplo, que usted en este momento ha ido sacando después de esa maratón que se corrió. Hay tenis inteligentes. Es prácticamente todo se vuelve ahora inteligente en este caso. Y creo que es de lo más sencillo de poder visualizar porque es algo muy tangible. Cuando nos hablan de salud digital, de transformación digital, a veces ocupamos esa tangibilidad y en este momento creo que tal vez los relojes inteligentes es lo más sencillo que podríamos en este caso ver. Hoy los relojes generan muchísimos datos. La pregunta es, ¿estamos, por ejemplo, aprovechando la información que me generan estos sistemas o no lo estamos aprovechando como corresponde? Podemos tener un control total, por ejemplo, de temas como presión, como nivel de oxigenación y demás procesos. Entonces es muy importante tener en cuenta que una bajada hacia la realidad es entender que un wearable, un reloj inteligente, un dispositivo como tal, es parte de ya lo que llamamos salud digital. Otro punto importante que quisiera que hoy tuviéramos en cuenta es todo el tema de interoperabilidad. Alguna persona que se llame por acá, tal vez Alejandro Benavides, que nos pueda contar en sus propias palabras qué significa interoperabilidad, bien bajado así como a un nivel que podamos todos comprender. En sencillas palabras, ¿cómo podríamos definir entonces interoperabilidad? Sí, gracias Daniel. Bueno, tal vez de la manera más simple, hablar de interoperabilidad es la capacidad en poder compartir esos datos y poder también utilizarlos. Entonces no solamente es compartirlos, sino que tenga un significado para quien lo tiene. Y para que exista ese significado tenemos que tener estándares, ¿verdad? Entonces yo puedo decir catarro o puedo decir resfrío, tengo que entender de qué estamos hablando. Entonces no es solamente conectar información, sino que al conectar esa información, quien la tenga la pueda utilizar y no la pueda utilizar solamente para un uso, sino que la idea es que la calidad de esa información tenga un uso ampliado, es decir, desde quien la necesita inmediatamente hasta quien la podría utilizar posteriormente, ya sea en el tiempo o para otros propósitos. Gracias, Ale. En mi paso, bueno, como asesor del Ministerio de Salud, con muchos de los que están también por acá hoy, hemos desarrollado unas guías que se llaman las guías de interoperabilidad. Estas guías lo que hacen es que estandarizan la forma en que, por ejemplo, un sistema se comunica con el otro. Y como decía Alejandro, lo principal de este proceso de interoperar es que permitamos que aprovechemos estos datos que están generándose. Un caso importante de algo que expusimos, creo que fue a principios de este año o a finales del año pasado desde el Ministerio de Salud, fue justamente el caso de uso entre lo que pasa, por ejemplo, entre el EDUS y el INCS. Cuando una persona antes tenía un accidente de tránsito y, por ejemplo, por el tema del accidente tenía que ir al INCS, le hacían los tratamientos, exámenes y demás, y lamentablemente en ese momento cuando a la persona se le vencía el tema de la póliza, había que ir a la caja y nuevamente había que hacer los mismos exámenes. Y era nuevamente el tiempo de espera, el tema del pago, todo el asunto. Gracias a la interoperabilidad, a las guías y al estándar que se está usando en este momento, una persona hoy lo que hace es que va al INCS, si se vence la póliza, luego puede volver a la caja o ir a la caja, pero es todo un proceso de seguimiento. Se le da lo que se llama continuidad. Y en este caso ya más bien se aprovechan los exámenes que previamente le hicieron en uno o en otro lugar para que no se pierda sobre todo tiempo, que es lo más valioso que tenemos en este caso. Eso es realmente el aterrizaje principal de la interoperabilidad, es aprovechar el uso de los datos que ya previamente existen para que otra instancia también tenga el beneficio, porque acá ¿quién es el más importante? El paciente, el usuario. Los datos son de la persona y la persona tiene en este caso la posibilidad de usar su propia información. Es que yo no veo posible realmente porque si hoy voy al hospital A y luego al hospital B, tengo que hacer todo desde cero.
Porque si la información es mía, yo no puedo aprovecharla y compartirla. Es absurdo realmente. Entonces, la interoperabilidad justamente lo que busca es eso. A nivel de laboratorios, tenemos una gran oportunidad en este momento. Justamente por medio de interoperabilidad, por ejemplo, podríamos generar toda una red nacional de laboratorios conectados que permitan de nuevo empoderar al paciente y a ustedes como profesionales para tener realmente información en tiempo real de todo lo que está sucediendo. A nivel de salud pública, imagínense ustedes esta red, como digo, nacional de interoperabilidad que pueda conectar laboratorios con clínicas, con farmacias. Todo el mundo estará comunicado, beneficiando al usuario final y a ustedes también como usuarios dentro de este proceso. Otro ejemplo de lo que es salud digital es lo que llamamos Big Data. El uso de grandes datos para todo lo que nos genera día a día. Cada día generamos en promedio miles de datos. ¿Sabe alguien cuánto generamos por cada segundo? Piensen nada más en cuántos datos generamos cada segundo. Cuando estaba en la escuela, no, en el colegio o la escuela, ya no recuerdo, parte de lo que me pedían a mí de los útiles era un disquete, ¿se acuerdan? Un disquete o un floppy. 1.44 megas, si no me equivoco. 1.44 megas era el disquete y cabía la vida de uno ahí, ¿verdad? Hasta juegos metía uno. Hoy, en promedio, en el 2025, por cada segundo, cada persona del mundo genera 1.7 megas por segundo. 1.7 megas. Ya no alcanzaría ni siquiera un disquete por cada segundo de su vida. Vean, esto es lo que sucede hoy en Internet. En un minuto, y esos son los datos del 2023, en un minuto hay 2.4 millones de búsquedas en Google. 22.831 búsquedas en ChatGPT. En un minuto hay 11.834 chats activos en Teams. 241 millones de correos enviados. Usted sabe que una vez se le llega ahora el montón de correos y ¿qué hago? Bueno, son 241 millones de correos enviados por minuto. 3 millones de fotografías que son creadas desde dispositivos móviles. En YouTube se están viendo 694.000 minutos. Y ve qué interesante. Ahora Instagram tiene más visualizaciones. 10.4 millones de minutos vistos en Instagram. Vean cómo todo justamente va cambiando. La semana pasada, me tocó justamente hablar con unos compañeros de temas de redes sociales y hay otro montón de redes sociales que la mayoría de gente no conoce. Por ejemplo, Twitch es una plataforma prácticamente competencia de YouTube, donde hace poquito, creo que 2 semanas atrás, rompieron récord de la mayor cantidad de streaming en este caso, ¿verdad? Por medio de peleas que organizó un youtuber español. Y fue la mayor cantidad o el evento más televisado, más visto en toda la historia de la humanidad. Por una plataforma que no mucha gente hoy está conociendo, como digo, que se llama Twitch. La pregunta es, ¿estamos nosotros también actualizados y conocemos cuáles son no solamente redes sociales, sino los medios por los cuales nos estamos informando hoy? Creo que es parte importante. ¿Y por qué? No para estar yo metido ahí en mi high five, sino porque realmente en estos sitios también es un momento para poder aprender. Son lugares de aprendizaje donde muchas personas se dedican justamente a compartir información de cómo la transformación digital puede impactar sus vidas. Y es parte importante, ¿saben de quién también pasa mucho tiempo ahí? Sus clientes, sus usuarios. Hay formas de hablarles a ellos por medio de redes sociales. Pues bueno, en este caso es muy importante conocer que tenemos miles de millones de información. Y la gran pregunta para ustedes hoy es, ¿qué están haciendo ustedes con la información que ustedes están en este momento generando? De ustedes y de sus pacientes. Porque si la información simplemente queda ahí, en un archivo obsoleto, en una carpeta, en mi OneDrive, que nunca voy a volver a ver en la vida, de nada sirve. Los datos son el oro, el diamante del hoy. Es súper importante que la información que ustedes generan, que están en este momento generando, puedan como tal aprovecharla. Porque realmente esto es parte importante de hacia dónde y cómo debemos de trabajar hacia el futuro. En microbiología, ¿cómo podemos ver esto realmente aplicado? Por ejemplo, sistemas de vigilancia de resistencia antimicrobiana, donde podamos ver en este caso patrones, qué es lo que está sucediendo, qué información ha pasado en el 2020 hasta la fecha, para ver cómo hemos ido generando ese tipo de resistencias a nivel de la población, qué es lo que está sucediendo y cómo voy a poder, como microbiólogo, tomar acciones en este momento. Hay muchísimas aplicaciones en ese sentido. Y finalmente,
La otra aplicación de la salud digital tiene que ver con un tema que a veces se vuelve tabú: inteligencia artificial. Muchas veces he escuchado, como decía ahora al inicio, que genera miedo. Y obviamente el desconocimiento puede generar miedo. Pero para eso estamos acá, para aprender justamente de esos temas, para perderle poco a poco el miedo a estos temas que a veces pueden sonar un poco, digámoslo así, como confusos y demás. La inteligencia artificial es este conjunto de actividades y de herramientas que nos permiten realmente facilitar la vida de todos nosotros. ChatGPT creo que es tal vez la herramienta más sencilla en la que nos podríamos visualizar en este momento. Si no me equivoco, la mayoría del sector público está usando hoy temas de Microsoft. Entonces, por ejemplo, hablamos de Copilot también. No sé cuántos lo han utilizado acá. ¿Cuántos? Además, hagamos la encuesta de una vez. ¿Han usado ChatGPT o Copilot ya? ¿Sí? ¿Algún otro? ¿Algún sistema, digamos, de chat así inteligente? Eso es la parte más básica. Es apenas la pequeñita punta del iceberg de todo lo que es inteligencia artificial. Un ejemplo muy importante con este tema, donde más bien unificamos lo que es el Big Data con lo que es inteligencia artificial, para que vean que se complementan. La Caja hizo ya hace un tiempo atrás todo un sistema, donde lo que se hace es que se analizan datos de las personas. La Caja tiene, por ejemplo, muchísima información en el EDUS. La pregunta es, ¿lo están usando? Pues sí, lo están usando. Usan por medio de inteligencia artificial, generan análisis de patrones de comportamiento, de actividades de las personas, y lo que hacen es, ok, si Daniel Quesada tiene problemas de colesterol alto, tiene sobrepeso, tiene tal edad, y lo contrarrestamos contra información que previamente hemos identificado, permite, por ejemplo, generar patrones. Y contra esos patrones pueden también ir al futuro. Ven qué interesante. Pueden predecir si una persona o no tiene algún porcentaje de posibilidad de padecer o no, por ejemplo, de diabetes. O sea, eso es ir al futuro realmente. Hemos inventado una máquina del tiempo y no nos hemos dado cuenta. La inteligencia artificial, eso es lo que hace. Un ejemplo es la parte de predicción. No solamente a nivel de diabetes, sino también a nivel de infarto. Hoy la Caja, nuestra querida Caja, también ha logrado generar un sistema que permite analizar la posibilidad de que una persona pueda o no tener un problema de infarto. Eso es un uso, como digo también nuevamente, más tangible de hacia dónde la inteligencia artificial nos puede justamente llevar, y que es muy importante, una realidad hoy en nuestra querida Costa Rica. Ahora sí, aún más allá, vamos a ir enfatizando cómo impacta la transformación digital todo el tema del laboratorio clínico. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de transformación digital de manera general. Ahora aterricémoslo un poco más a nivel de laboratorio clínico y a nivel de microbiología específicamente. La microbiología es una de las ramas o de las áreas realmente más sensibles, donde podemos ver que hay mayor necesidad de implementación de procesos de transformación y salud digital. La precisión de ustedes como microbiólogos es muy importante en este caso. ¿Qué es lo que ocupamos de ustedes? Sobre todo uno como usuario. Ocupamos que nos ayuden para muchos temas, porque de ustedes dependen muchos diagnósticos que se ocupan realmente ya. La resistencia antimicrobiana es una realidad ya. El COVID en su momento no se sabía que iba a venir. Sin embargo, hoy muchas veces se ha hablado, ¿verdad?, de la próxima pandemia que ya está más bien declarada, y es la resistencia antimicrobiana. Por eso hoy el país tiene que tomar acciones inmediatas para poder contrarrestar este problema que hoy ya es un sí rotundo que viene sí o sí. De ustedes dependen diagnósticos oportunos, tratamientos adecuados, y en muchos casos de ustedes depende que salvemos o no una vida. Ustedes han entendido realmente el alcance que ustedes tienen a nivel de la salud. Realmente es muy importante, y gracias a ustedes podemos generar esos procesos de cambio de mejora. Pues la tecnología es aliada para esos procesos. Ustedes deben de entender que transformar esos procesos es necesario. Es una realidad que hoy estamos justamente pidiendo. Y como decía, creo que todo el tema de lo que es resistencia antimicrobiana es parte fundamental de por qué ocupamos acelerar los temas a nivel de todo lo que es la parte de microbiología. Nos va a permitir analizar temas de posibles brotes, posibles pandemias, posibles efectos, como ya previamente decía, de resistencia. Y hoy vamos a ver qué está sucediendo en el mundo. Creo que es muy importante poder entender qué es lo que sucede en este momento a nivel mundial. Vamos a ver entonces cuáles son los beneficios específicos y cómo podemos lograr entender el papel que ustedes como microbiólogos tienen a nivel de todo el sector salud en este momento. Primero que todo, a nivel de beneficios, podemos ver estos de manera sencilla. Número uno, lo que es la parte de velocidad y precisión diagnóstica.
Los principales beneficios a nivel de transformación digital es la reducción drástica de tiempos de diagnóstico, como les decía. A nivel de microbiología, las horas pueden marcar la diferencia en este momento. A veces hay procesos que duran realmente días, horas por completo. Inteligencia artificial puede generar una comparación de parámetros, de imágenes, y hacer lo que se hacía en, como digo, en semanas, en horas, en días, hacerlo casi que de manera inmediata. Y aquí es muy importante entender algo. Uno como profesional, de nuevo, es el responsable final. Hace un tiempo atrás hicimos una propuesta de normativa para tener acá en el país todo normalizado sobre inteligencia artificial a nivel del sector salud. La base de este decreto lo que justamente define es que cualquier sistema que exista en este momento nunca, pero nunca va a reemplazar al ser humano. Y muy importante, la responsabilidad también es, ¿saben de quién? Del ser humano. Yo no puedo decirle al paciente, me equivoqué, pero échale la culpa al sistema. Realmente es culpa o responsabilidad nuestra. Entonces es muy importante que ustedes conozcan el tema de los algoritmos, de cómo funciona este proceso de transformación digital y cómo justamente esto puede mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, el sistema WASP Lab es un sistema que existe hoy en este momento que automatiza todo lo que es la parte de siembra, incubación y lectura de placas. Han generado, por ejemplo, una reducción de tiempos de hasta un 40% comparado al no uso de este sistema a nivel de laboratorios. Y realmente permite que uno inicie tratamientos muchísimo antes, mejorando la calidad de vida del paciente, que de nuevo es por lo que estamos acá. Número 2, tema importante de beneficios, permite generar integración de datos e interoperabilidad. Y es que soy muy enfático en este tema porque creo que es uno de los ganes rápidos que podemos tener como país, sobre todo a nivel de laboratorios. Generar, digamos, este cambio donde se imaginan ustedes, como ahora creo que decía, este sistema nacional de interoperabilidad de datos de salud, donde todos se comuniquen con todos, donde seamos esa familia feliz, donde de verdad nos podamos conversar, podamos tener información en tiempo real, pero más que tenerla, podamos aprovecharla para temas de salud pública, para temas de negocios y principalmente para temas de mejora en la calidad de vida de nuestros usuarios. Hacia eso es hacia donde justamente hay que ir. En Costa Rica, por ejemplo, un tema de interoperabilidad que podemos ver es todo el tema de receta digital. Hoy cualquier persona que tenga un sistema puede interoperar, puede comunicarse con receta digital y con el mismo estándar justamente puede comunicar su sistema con el otro. Por ejemplo, con la caja ya estamos también interoperando a nivel general del país. Hay hospitales privados que también están interoperando, todos con un lenguaje común, unos con otros, de nuevo, beneficiando a quién? Al paciente. Y finalmente, todo el tema de automatización de procesos repetitivos. A veces, algo tan sencillo como, por ejemplo, generar algún oficio, un correo, hoy podemos inclusive programarlos para que sea todo de manera automatizada. Tareas, por ejemplo, de lecturas en placas y demás, puede todo ser inclusive automatizado. No es complicado, como digo, a veces da un poco más de miedo, pero para eso existen equipos de trabajo, como por ejemplo Digit, que ahorita les hablo un poco más de la organización, donde podemos ayudarles a ustedes para que sepan realmente cómo aplicar inteligencia artificial, automatización de procesos a su trabajo justamente del día a día. ¿Qué ocupamos de los microbiólogos? ¿Qué ocupamos de ustedes para que puedan impactar justamente todo el tema de la salud? Número 1, capacitación. Creo que depende de todos ustedes el nivel al que ustedes quieran llegar justamente. Yo sé que es complicado a veces sacar el tiempo para capacitarse. Yo sé que a veces no dan tiempo en horario laboral. Yo sé que es complicado sacrificar a veces la familia, tiempo personal, las mejengas a veces, pero créanme que vale la pena. Hace un tiempo atrás, cuando yo decidí estudiar transformación digital, en su momento dije, qué embarcada. Y de verdad hoy es prácticamente lo que respiro. Mi esposa, que está por allá atrás, duró sacando la maestría como 4 años, creo. Y todos los días yo le decía, pero Jimena, déjela. Es demasiado cansado, se pierde muchísimo el tiempo, hasta que yo recordé, puña, no, jamás. O sea, realmente no hay mejor inversión que el tema de capacitación. Y hoy vemos los resultados justamente de ese proceso de capacitación. Pues bueno, ¿qué tal si entendemos que transformación digital es parte no del futuro, sino de justamente el hoy? Y si ustedes no están hablando el lenguaje del hoy, ¿a dónde van a estar en un futuro cercano? La inteligencia artificial, por ejemplo, nunca va a reemplazar a un profesional, pero aquel que sepa de inteligencia artificial va a ser mucho más competitivo que aquel que no lo haga. Y es parte de capacitarse, hay que quemarse las pestañas porque es algo que vale justamente la pena.
porque ustedes van a ser más rentables a nivel general, a nivel de comercio inclusive. Entonces es parte importante. Pero para eso, ¿qué ocupamos? Lo del centro, que ahora lo preguntamos. Gestión del cambio. El proceso de cambio es complicado. Yo vengo del sector público y entiendo que muchas veces estamos acostumbrados o casados con una forma de hacer las cosas y que generar un cambio, una modificación no es tan sencillo realmente. Pero para eso está el colegio, para que el colegio sea parte de este proceso de cambio, para que ustedes entiendan que la transformación digital es necesaria y que ocupamos que ustedes estén en el siguiente nivel. Es que no podemos ser conformistas y quedarnos donde estamos hoy. No importa la edad que tenga, no importa el recurso que tenga, nos corresponde a organizaciones como la que yo represento y al colegio también, llevarlos a ustedes al siguiente nivel, pero ocupamos que ustedes estén también dispuestos a hacer el cambio, el sacrificio y a estar dispuestos a prácticamente desaprender muchas cosas. Es parte del proceso de gestión de cambio. ¿Duele? Sí. ¿Va a haber lágrimas? Sí. ¿Va a haber gente que se va a enojar? Sí. ¿Va a haber gente que lo va a abandonar? Por completo. Pero ustedes pueden ser ese factor diferenciador y ser esos evangelizadores digitales, que es lo que justamente por acá proponemos. Y lo más importante creo que es eso, es echarse el agua, es involucrarnos. A veces vemos como la transformación digital o inteligencia artificial como algo que otra persona sabe, pero ¿qué tanto realmente me estoy involucrando en los procesos? A veces muy poco, a veces realmente nada. A nosotros probablemente nos vayan a pedir o nos van a preguntar ¿qué hicimos con nuestro tiempo? ¿Qué hicimos con nuestros recursos? ¿Qué hicimos con nuestro conocimiento? ¿Se enriqueció o lo dejamos perder? ¿Qué tan involucrados estamos en el proceso de cambio? ¿Qué tanto queremos y entendemos que esto es necesario, que hay que hacerlo? Si ustedes como profesionales no se involucran en esos temas, además de ustedes, el paciente es el otro que va a sufrir. El país, me atrevo a decirlo, también va a sufrir porque, de nuevo, ocupamos de ustedes para estar en este tema directamente. Hay, por ejemplo, ahora Alejandro hablaba un poco del tema, temas de estandarización de datos, por ejemplo. SNOMED-CT, LOINC, son nomenclaturas o estándares que hay que empezar a aprender desde ya para poder aplicarlos a futuro. Inteligencia artificial, hay que aprender también del proceso, aunque sea algo básico, pero atrevernos al proceso de cambio, porque es lo que justamente va a marcar la diferencia. Ahora sí, vean qué bonito. Vamos hacia donde yo creo que Costa Rica justamente puede ir en este caso. Casos de éxito que ya hoy en el mundo están pasando. Por ejemplo, en España, el Hospital de Valdebrón implementaron inteligencia artificial para lectura automática de cultivos, reduciendo, vean qué interesante, un 35% el tiempo para informar casos de sepsis. La organización que hoy represento, DIGIT, tiene también un programa donde estamos analizando temas de sepsis en Nicaragua y en Honduras. Y es un tema que es algo común de todos los países realmente, de todos los sistemas de salud. Valdebrón ha identificado que usando este sistema de inteligencia artificial reducen, como digo nuevamente, es que es increíble el tiempo. Un 35% es menor el tiempo para informar un posible caso de sepsis, porque se analizan patrones y porque se generan resultados en tiempo maravillosamente real. La Clínica Mayo de Estados Unidos integraron laboratorios robotizados con inteligencia artificial que pueden predecir patrones de resistencia. De nuevo, la pandemia del futuro, y ya la Clínica Mayo está trabajando justamente en esto. Identificaron temas de resistencia a nivel de infecciones urinarias y muchos pacientes se han salvado a nivel de resistencia porque el sistema como tal les ha ayudado. En Países Bajos se cuenta ya con todo un sistema nacional de datos interoperable donde, por ejemplo, a nivel de días detectaron un brote de Klebsiella, donde en otros países hubiera tardado probablemente semanas o hasta meses, y ahí ya es una realidad. En Japón, por ejemplo, se cuenta con robots automatizados para cultivo y antibiogramas que redujeron el tiempo hasta un 50% menos de lo que sucedía si no usaban estos robots directamente. Disminuyen errores, aumentan productividad y a nivel, digamos, como digo de nuevo, de las personas, salva vidas todo esto. Les decía que entonces yo represento hoy una organización que se llama DIGIT Costa Rica. DIGIT son las siglas de Digital Health Institute for Transformation, la cual es una organización que nace en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos justamente lo que hacen es impactar a todo el sector salud por completo. A modo de ejemplo, estamos allá trabajando todo lo que es la parte de transformación digital de Pfizer, en dado caso, de Gilead, otro laboratorio que está por allá. Y justamente DIGIT lo que hace es que decide tomar las riendas del asunto y decir, ok, ¿hacia dónde vamos?
se expanden hacia Canadá y luego buscan un pequeño país en el mundo donde dicen aquí está todo el material de personas necesarias para impactar no solamente Costa Rica, sino la región. Se decide que Costa Rica es el próximo país donde se implementa Digit, por eso estamos acá hoy. Hace mes y medio, 2 meses más o menos, abrimos también Digit México, entonces ya estamos en Costa Rica y también estamos en México, con posibilidades de expansión a otros países de la región, porque justamente creemos en lo siguiente, creemos que en ustedes, de verdad lo digo, Costa Rica tiene todo el potencial de ser líderes a nivel de la región. Ya es una realidad, pero creo que podemos seguir impactando el mundo, porque tenemos recurso humano totalmente calificado, condiciones de paz y bienestar totalmente adecuadas, posibilidades como ningún otro país de la región realmente tiene. La pregunta es, de nuevo, ¿qué tanto queremos estar involucrados en los procesos de transformación digital de todo el sector salud? Hoy hemos visto una pequeña parte de justamente este abrebocas, porque espero que haya otra invitación, depende del equipo de trabajo de acá. Espero que haya otra invitación para enfatizar un poco más los temas, pero hoy queríamos, como digo, dar una pequeña generalidad de todo lo que es la parte de transformación digital en el sector salud. Desde Digit, y me atrevo a decir desde el colegio, están dispuestos como tal, estamos dispuestos a ofrecerles a ustedes ayuda, temas de capacitación, temas inclusive de, ¿por qué no?, ayudarnos a cambiar justamente el mundo, lo digo con toda franqueza, porque ocupamos gente que esté dispuesta a generar el cambio. Yo estoy, o a veces he estado muy cómodo donde estoy sentado, levantarme de mi sillón, que a veces pongo esa metáfora, levantarme de mi sillón cuesta a veces un poco, dar el siguiente paso cuesta un poco más y empezar a estudiar, a transformar, aún cuesta mucho más, pero de nuevo vale la pena el esfuerzo. Como digo, el proceso de transformación empieza por cada uno de nosotros, realmente es la base de este proceso y no están solos. El colegio nuevamente, Digit Costa Rica, viene acá para hacer este proceso de cambio, para ayudarles en lo que ustedes justamente ocupen. Entonces, yo dejo mi charla por acá. Yo no sé si hasta el momento alguna pregunta, consulta, comentario, quejas con Angie, pero si hay comentarios o preguntas, adelante más bien. Y si no, vamos todos a comer ya. Sí. Doctor, tenemos una participación en línea. El doctor Alejandro Quesada pregunta, ¿cómo asegurar la calidad del dato, la integridad del mismo? La caja fue atacada por hackers tiempo atrás. ¿Cómo dar garantía de los datos del paciente y su confidencialidad? ¿Deben exigir acreditaciones? ¿Estamos preparados para eso? Creo que un tema importante justamente, y creo que más bien por dicha, el caballero de buen apellido, que es Ada también, da una de las bases para este proceso. Si lo dejamos a la libre, creo que puede haber mucho problema general. Pero ¿qué pasa si empezamos a pedir una acreditación? Yo no sé cuántos laboratorios hay, por ejemplo, o si hay alguna acreditación hoy a nivel de laboratorios de microbiología, a nivel por lo menos de sistemas, a nivel de informática, a nivel de ciberseguridad. Justamente, voy a sacarlo acá de una vez, a nivel de Digit, tenemos lo que llamamos el sello de salud digital. Este sello justamente lo que hace es que por medio de una serie de características de diferentes instancias como tal, analizamos qué tan bien o mal está la instancia en diferentes temas, por ejemplo, en interoperabilidad, inteligencia artificial, ciberseguridad, y garantizamos por medio de estándares internacionales que se cumplan los requisitos mínimos para poder tener garantía de que los datos, y también a nivel de calidad de datos, los datos, los temas de ciberseguridad, cumplan, como digo, estándares a nivel mundial. Porque hay que tener algo claro. Un estándar me va a ayudar a poner ese mínimo deseable de hacia dónde debemos de ir. Si no se marca la cancha, probablemente no vamos a poder pedirlo como corresponde. Entonces, ¿qué es muy importante en este momento? Por ejemplo, estandarizarnos. Estandarización creo que es parte del reto en este momento importante. Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo, ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo con todo el tema de los nombres de los cantones. Ustedes han visto. Hay organizaciones que llaman cantones de una forma y otros de otra. Algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Creo que es parte importante de hacia dónde debemos de ir. Todo eso, si lo centralizamos y si lo estandarizamos, va a garantizar que haya datos de calidad. Eso como un ejemplo, como digo, muy pequeño. Pero justamente para eso venimos nosotros en este momento, para ofrecer ese tipo de ayuda, para que ustedes puedan entender que para asegurar esa calidad de datos, esa estandarización, ese proceso de mejora, hay ya instrumentos que existen que nos permiten validar si estamos o no cumpliendo con ese tema de calidad, por ejemplo. Sí, muchas gracias. ¿Alguno de acá de la sala tiene alguna consulta, comentario? Sí.
En este tema de interoperabilidad, digamos, sí, muy bonito, sería genial, pero digamos, yo lo pienso a nivel de caja, sí, súper, porque lo más probable es que todas las máquinas fueron compradas bajo una licitación a la misma casa y todo bien. Pero en el caso de que se intente hacer eso, pero con todos los laboratorios privados que hay, sería un poco difícil porque cada laboratorio privado le va a comprar sus casas diferentes, por ende los resultados van a ser con valores de referencia de acuerdo al aparato que yo utilicé. Entonces yo lo meto en un sistema donde quiero comparar la glicemia que se hizo ese señor y dijo que no le gustó, entonces fue a otro, entonces yo me meto al sistema, me fijo cuál se hizo él. Y si uno no tiene en cuenta eso, uno dice, ah, no, si aquí te dio tal, pero aquí te está dando aquí tal, tranquilo, ya te bajó. Pero también hay que tener en cuenta el profesional que tiene que, pues, ¿verdad?, saber ver esas cosas. Y no mucha gente lo sabe. Y ahí siempre decimos, no pueden comparar resultados entre laboratorios, y siempre lo decimos, no se debería, porque cada quien tiene sus valores de referencia y demás. Entonces, siento que es un poco difícil esta idea, pues a nivel de caja sí, pero a nivel de implementar país, porque hay que pues meter la parte privada, va a ser un poco más difícil. Pero sí, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Yo voy a tomar esa pregunta porque es justo lo que estamos haciendo en este momento. Es el proyecto que gracias a Digit y Alejandro Benavides y Antón Zamora y todos los expertos de tema estamos trabajando para concretar un piloto en este semestre. Estamos desarrollando un proyecto de interoperabilidad entre laboratorios privados y la caja. Justo las guías HL7 son, y los estándares internacionales son para eso, ¿verdad? Para homologar los datos y para poder tener un dato que se pueda interpretar, como nos explicó Alejandro antes, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Entonces, ya lo estamos trabajando, ya estamos en eso, y lo que tenemos visualizado es que podamos generar, primero, para la tranquilidad también del doctor Alejandro Quesada, certificaciones y validaciones de calidad del dato, en donde podamos valorar la ciberseguridad, la infraestructura que tienen en los laboratorios, de la gobernanza de los datos, el control de calidad de los datos como tal, ¿verdad? Y podamos certificar que son datos confiables. Eso nosotros lo trasladamos al expediente, e inclusive lo que estás diciendo de que hay diferentes rangos de referencia ya ocurre. Porque, por ejemplo, en la caja nosotros tenemos la misma licitación de química, pero las de hormonas son totalmente diferentes. Entonces, de hecho, cuando el médico ve el resultado, tiene que ver el rango de referencia siempre para saber el rango de referencia de ese valor, de ese hospital, de ese equipo analizador, ¿verdad? Estamos tratando de estandarizar en la caja, pero eso no ocurre. Entonces, cada vez que un médico va a interpretar un resultado, siempre tiene que verlo con su rango de referencia, porque al menos, por ejemplo, en hormonas, en inmunología y en todas las licitaciones que no son nacionales, sí tenemos esa heterogeneidad. Alejandro, ¿quisieras agregar algo? Sí, está muy válida la pregunta. Digamos que en temas de interoperabilidad, lo que se está trabajando en el país se dice que es totalmente agnóstico a la tecnología. ¿Qué significa? Que para crear sistemas interoperables no necesitamos si algo es Microsoft, si algo está hecho en Office. Es decir, eso es totalmente irrelevante porque lo que tratamos de resolver con interoperar es la gestión del dato y darle continuidad a la cuidado del paciente con el dato. De hecho, lo hemos estado haciendo siempre nada más que en papel, ¿verdad? Así que cada vez que un paciente anda con su expediente debajo del brazo, anda con dato, pero anda con dato de manera analógica. Ahora lo estamos haciendo de manera digital. Entonces, todos estos procesos de estandarización lo que buscamos es que todos nos pongamos de acuerdo, y tienen que haber dos criterios principalmente según el dominio del que estemos tratando. Entonces, en este aspecto que estamos trabajando con lo que son resultados de laboratorio, pues justamente ustedes son esos actores que van determinando en la parte experta cuáles son las consideraciones. Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que debe ser? El laboratorio o la clínica que está trabajando sobre este aspecto principalmente, no es que necesitamos de que sea de un software, una base de datos específico, ocupamos de que el software pueda soportar el estándar que el país ya adoptó. Si el proveedor garantiza eso,
la clínica garantiza que puede conectarse al ecosistema y como es un estándar no de Costa Rica sino internacional, no solamente le debería funcionar a nivel nacional, sino que podrían cargar guías de implementación de otros países, ofrecer servicios en turismo médico, recibir datos fuera del país y todo el sistema interno debería funcionarle bien. Pero es justamente eso, digamos, la tranquilidad es que estos avances que se están haciendo en esa línea, que creo que Daniel lo ha venido diciendo acá, es más una gestión de la calidad del dato. De hecho, los primeros esfuerzos en interoperabilidad, lo primero que arroja es qué tan buena es la calidad del dato del país. Y ahí se toman decisiones antes de comenzar a modificar sistemas de información. Esas intervenciones tienen que ver con el dato y con la gestión de ese dato en cada profesional. Y aquí es súper importante, y bueno, yo creo que me uno al llamado de Daniel de que la parte clínica, que es la experta en esto, se unan justamente a estas discusiones, a estos equipos. Creo que con DIGIT puede ser un buen espacio porque hace falta esa retroalimentación de aquellos puntos ciegos que si bien nosotros estamos haciendo un primer esfuerzo, posiblemente ustedes puedan aportar de manera mucho más rica. Gracias, Ale, gracias, Angie. Creo que un tema importante por acá es también cómo amarramos esto para que sea una realidad país, porque a fin de cuentas creo que a veces pueden haber muchos esfuerzos que son individualizados, pero a fin de cuentas, ¿qué pasa con la realidad país? Pues bueno, también el año pasado entregamos de parte de Digit todo un proyecto normativo para que el tema de interoperabilidad sea una realidad nacional, donde ponemos reglas claras, creo, me parece a mí, ¿verdad?, de hacia dónde debe ir el país en este momento. Solo estamos ya a la espera de que sea oficializado a nivel del Ministerio de Salud, pero donde justamente le pedimos a la gente, pongámonos todos de acuerdo. Como ahora decía Ale, sistemas agnósticos donde cualquier tecnología realmente va a servir si seguimos el estándar que ya ha sido definido, no por el Ministerio de Salud, digo únicamente, sino por todo el mundo. Es un estándar mundial, es el tope de verdad de línea. No hay mejor estándar hoy en este momento que lo que estamos usando hoy a nivel país. Por eso somos pioneros en la región, porque estamos apuntando hacia el estándar mundial que hoy dicta las leyes de cómo se hacen las cosas a nivel mundial. Entonces, garantización ahí total de que vamos o estamos yendo por el camino correcto en ese punto. Daniel, ¿verdad? Vieras que yo trabajo en Inciensa y soy soldado raso, ¿verdad? Soy soldado raso de los que no sé si en la administración están trabajando esa parte, me encantaría. Yo soy la encargada de digitalizar la información que nos mandan los laboratorios, ya sea privados o de la caja. Y a veces hay información que viene que uno dice, ¿cómo meto esto? Y ahí empieza un error humano terrible porque, por ejemplo, nos llegaban boletas de un área específica que parece que habían agarrado la página, la habían sacado copia, ¿verdad? Y la llenaban y todos los pacientes venían muertos. Y me preguntaban, ¿lo ponemos así? Yo, no podemos ponerlo así, vámonos al registro. Entonces ya ahí vas viendo que hay un proceso que se lentea a la hora de ingresar la información que le sirve al país para tomar decisiones, porque estamos trabajando vigilancia. Entonces, yo no soy caja, yo no soy Inciensa, yo no soy Ministerio de Salud, yo soy microbióloga, yo siempre lo digo. Yo no voy a decir, sí, es que como yo soy de Inciensa, no, yo los datos digo para lo que sirvan, y como dijo usted, aquí el que gana es el paciente, definitivamente. Entonces, cuando uno ve roces entre instituciones por los datos, uno dice, ¿cómo es posible si aquí estamos trabajando todos por un solo ser, ¿verdad? Que es cada una de las personas que en algún momento seremos nosotros mismos. Entonces, yo soy de las que digo, Dios, por favor, que eso se iguale ya, que todos tengamos la información, que todos podamos trabajar ágil, porque imagínense la diferencia, yo tengo 4 digitadores, no, digamos, tengo 7, voy a contar a los que meten la información del establecimiento y de la muestra. Y tengo 4 digitando solo lo del paciente. Son 37 datos que tienen que meter cuando vienen y con suerte. Si no, se queda en blanco. Cuando esa información se pudo haber tomado desde el lugar allá en Talamanca y haber dicho y saber la verdadera información. No estar uno traduciendo porque el que tomó, el que le preguntó, el que llenó la boleta, el que llegó, es lo que yo leo, porque a veces ponen direcciones y es una cosa terrible. ¿Cuánto no nos ahorraríamos con eso? O sea, yo no digo en personas, porque definitivamente no, pero en rapidez, en soluciones, ese tiempo que nosotros tomamos, que nos puede durar alrededor de 4 horas, según la cantidad de muestras que recibamos, serían minutos, porque ya trabajamos con los laboratorios privados en la parte web y es muy rápido,
pero ¿cuánto? Cuando vienen 25, 30, 60, 50 muestras o 100 de un paciente en donde uno podría pasarla directamente al laboratorio y habernos ganado todas esas horas sin haber tenido que meter dato por dato de esos. Yo por eso le digo, soy soldado raso, yo no sé cómo se están manejando en las altas esferas, pero ahorita eso es lo que se maneja. Hace 3 años empezamos con un sistema de digitación abierto a recibir EDUs, a recibir web, a recibir físicas, a recibir de todas las maneras que había. Y yo digo, ¿cómo es que 3 años después todavía no estamos recibiendo la información directamente de donde la tomaron? Entonces, para mí sí es muy importante y por eso yo, donde vi el tema, me vine y dije, este es el tema. Y ahora ver que ustedes ni siquiera son de gobierno, sino que es alguien que apoya, me parece encantador. Me encantaría, si Inciensa no lo ha recibido, llevarlos allá, porque creo que esto es sumamente importante. Muchas gracias. Bueno, les cuento que justamente Inciensa tiene ya 2 o 3 personas, no recuerdo, bueno, 2 o 3 personas, como digo, ya capacitadas, de hecho, en todo lo que es la parte de HL7. Ya contamos en Inciensa con, como digo, 2 o 3 que ya justamente llevaron el tema del sistema. Angie, ahora hay una pregunta atrás. Todo el tema de capacitación en esta parte fundamental, en ese estándar fundamental que llamamos HL7, que es, como digo, el máximo nivel que se puede alcanzar a nivel de interoperabilidad con ese sistema. Entonces, 1, ya hay algún, por lo menos, personal capacitado en este punto importante. Y número 2, me devuelvo a este punto como tal. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? Creería yo. Análisis de situación, justamente. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo y cómo podemos realmente impactar la vida mía como usuario, como profesional, como que estoy ahí encargado o viendo o siendo parte meramente del proceso? Uno puede decir, soy soldado raso, todo bien con eso. Lo importante es, de nuevo, qué tan dispuesto estoy a echarme el chapuzón, ¿verdad?, al agua. Por ejemplo, yo hoy en el trabajo, donde yo estoy ubicado justamente, es cerquita de la entrada principal. Y en ese caso, llega un montón de gente y me pregunta cosas, ¿verdad?, como usuarios que nada más se acercan al ministerio. Yo trabajo, bueno, en mi día a día en el Ministerio de Salud, en la parte de regulación de productos de interés sanitario, y llega muchas veces gente a preguntar por el tema del carnet de vacunas, de manipulación de alimentos, bueno, de todo. Entonces uno empieza como a aprender un poco más. Hoy, por ejemplo, le hice a mis jefes una propuesta de mejora de procesos para entender cómo podemos mejorar todo el tema de atención de los usuarios. No me lo pidieron, pero realmente decidí levantar la mano y hacerlo. Yo creo que es lo que nos hace falta hoy, de nuevo, entender cuál es mi rol en este momento. Puede ser un rol pasivo o un rol activo. Lo importante, levantar la mano, decir, tengo este problema, esta inquietud, es lo más incómodo, pero bueno, aquí voy. Me levanto y sin ningún miedo pongo sobre la mesa un tema que quiero que puede, o que veo que puede ser mejorado. En ese caso yo creo que por completo se les puede ayudar directamente. Creo que tal vez si ustedes, hablemos de Inciensa, que es donde vos trabajas en este momento, no tiene hoy el recurso humano para poder transformar ese proceso, hay muchas opciones para poder generarlo. Estudiantes, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, ahorita convenios con la ULACIT, donde tenemos estudiantes también, por ejemplo, de informática que podrían como tal analizar el proceso, con la UCR, donde ustedes, por ejemplo, podrían recibir algún tipo de apoyo, de ayuda, o bien financiación o ayuda directa. Pídanos ayuda, como digo, para poder también ayudarles. Hay opciones y posibilidades como tal donde podamos ayudarles a ustedes desde cualquier organización, llamemos estudiantes o llamemos desde Digit específicamente. Entonces, importante, como digo, analizar qué es lo que está pasando hoy, que un grupo de expertos ahora les ayude a entender cómo mejoran el proceso. Número 3, que entreguen resultados tangibles para que esa mejora sea una realidad hoy. Pero ya hay gente conmigo capacitada allí en Inciensa en interoperabilidad. Creo que tal vez podemos ayudar desde la parte de gestión del cambio principalmente y desde la parte también de la mejora del proceso en ese sentido. Entonces, ahora les puedo dar mis contactos y demás para que conversemos con la doctora, bueno, Navas, que he tenido buena relación, siempre hemos conversado, entonces por ahí creo que hay una buena posibilidad de cooperación. Bueno, buenas noches, doctor. Mi nombre es Juan Carlos Villalobos, soy el presidente del colegio. Primero agradecerle por la exposición, tuve que entrar un poco tarde, pero lo que vi fue muy sustancioso, agradecerle realmente por la información. Bueno, yo trabajo en la caja y obviamente todo este proceso muy de cerca con la doctora Cervantes. A nivel institucional yo sé que se lleva, ¿verdad? Y sé que hay muchas instituciones y laboratorios privados que tienen capacidad, digamos, tecnológica para poder adherirse a todo esto que es el futuro, ¿verdad? Eso nosotros lo tenemos sumamente claro. Con el sombrero de presidente del colegio, creo que a mí la única preocupación que me queda es que tanto apoyo hay para el desarrollo de herramientas quizás más accesibles. Nosotros tenemos 400 laboratorios privados, de esos posiblemente el 60% no va a tener la capacidad tecnológica
de poder adherirse a estos sistemas, y podría ser que de alguna forma todo este avance tecnológico fuera a darse como un poco restrictivo, ¿verdad? Que las grandes cadenas puedan ser las que se puedan montar en la carreta y todo el resto de los laboratorios no tengan la capacidad realmente de entrar, digamos, a este avance, que no dudamos que es indispensable, ¿verdad? Yo lo que quisiera saber es qué tipo de apoyo, desarrollo puede haber para que se diseñen herramientas o software para laboratorios quizás de menos capacidad adquisitiva, pero que tengan los niveles de seguridad y los niveles de capacidad para poder interoperarse, ¿verdad? De tal forma que yo hablaba con Angie, de que incluso el mismo colegio debería poder tener un sistema de información que a los que no puedan pagar una licencia de muy alto costo, puedan acceder a un sistema, digamos, que por lo menos les permita entrar, ¿verdad? Y no necesariamente pensando en que todos los laboratorios tengan ese derecho, digamos, a participar, sino que habrán zonas del país para las cuales posiblemente no sean de interés de las grandes cadenas comerciales que tienen esta capacidad y que el único laboratorio que hay ahí es de alguien que vive ahí, que es de esa zona y que por amor lo tiene ahí, ¿verdad? Y que no significa que por eso trabaje con menos calidad en cuanto a sus análisis. Entonces, ¿cómo hacerlo más accesible para toda la oferta que tenemos? Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente pregunta. Creo que mucho del énfasis de hoy ha sido el tema de estandarización. Y aquí también hablamos de estandarizar el tema de servicios. No es posible que un laboratorio, por estar aquí en la gran área metropolitana, me dé un servicio diferente o mejor que uno que está en Talamanca, donde, por ejemplo, yo he estado ahí y he tenido que llegar en Panga. O sea, realmente eso no puede ser realidad si hablamos de un sistema o un ecosistema de salud digital. En efecto, aquí, como digo, hay que estandarizar los procesos y para eso estamos, por ejemplo, nosotros desde Digit y espero también que ustedes desde el colegio, porque ustedes y nosotros somos justamente ese catalizador de todo lo que viene aquí en adelante. Si hablamos meramente del cambio y no ofrecemos herramientas, estamos meramente hablando por hablar. Alejandro, él es hoy nuestro director de toda la parte de justamente lo que es interoperabilidad en Digit, y Alejandro tiene esa gran responsabilidad complicada, pero que ya es prácticamente una realidad, de generar ese primer proceso de cambio. Número uno, estamos generando en este momento todo lo que es la parte de las guías para que cualquier laboratorio, ya sea San José, Cartago, o como ahora decía previamente, Talamanca o cualquier rincón de Costa Rica, tenga ya la base de hacia dónde justamente hay que ir y cómo tiene que hacerlo. Se están haciendo las guías que le van a decir a cada persona, a cada laboratorio, cómo usted tiene que empezar a implementar el tema de comunicar su sistema con el otro. Sabemos que puede ser complicado el proceso, pero de nuevo, para eso estamos acá, para no dejarlos solos. Un ejemplo que les pongo, la Cámara Costarricense de Salud, que tal vez muchos de ustedes forman parte de lo que es la Cámara a nivel del sector privado, desde el año pasado viene ofreciendo cursos gratuitos de cómo aprovechar justamente el tema de las guías. No sé si alguno ya aquí llevó alguno de esos cursos, pero como digo, son parte importante de hacia donde, o de las herramientas que se están ofreciendo desde el sector general, desde el sector salud específicamente. Tenemos, como digo, temas de capacitación, tenemos temas de acompañamiento de organizaciones como por ejemplo nosotros, y como digo, espero que si la necesidad ya está creada desde el colegio, ustedes también se unan con nosotros y apoyemos más bien a la gente para que sepan realmente cómo llevar al siguiente nivel a las empresas, a las instancias, sector público privado, para que primero pierdan el miedo, para que se capaciten y para que hagamos una realidad el tema de interoperabilidad. Entonces, hay, como digo, opciones hoy. La pregunta es si están dispuestos como tal a hacer el sacrificio para llevar a cabo los diferentes planes. Pero de nuestra parte, al menos, creo que habla por Digit en este momento, cuenten con nosotros para lo que ustedes justamente ocupen, porque sabemos que el proceso de cambio puede ser duro, puede ser, o se puede pensar que sea complicado, pero cuando ya ustedes están adentro van a ver que es como ir en patineta en cuesta. Entonces, van a ver que es interesante y bien bonito. Gracias, Daniel, y a todos. Solo un comentario, creo que es un reto de todos lograr que la transformación digital haga su fin, y su fin es la equidad en salud, ¿verdad? Y cómo fortalecer el ecosistema de salud. Y pensando en esas personas que se ponen la camiseta en lugares remotos, en levantar ese laboratorio para dar un servicio a una zona que si no se tienen que desplazar muchísimo la gente, una forma de utilizar la interoperabilidad para fortalecer eso es más ver estas alianzas entre esos pequeños laboratorios unipersonas, ¿verdad?, que están muchas veces en zonas remotas, y interoperar incluso entre ellos para ofrecer esos servicios y acercar servicios que tal vez no están tan cerca. Es una forma de protegerlos y de llevar la salud a esos lugares. Sabemos que las grandes cadenas no van a invertir donde no van a tener esa devolución económica que esperan. Y es pues nuestra responsabilidad con Costa Rica que
eso no haga marginar la salud de la zona. Entonces, creo que son alianzas muy importantes y que una vez que se establezcan estos estándares, que para mí yo le digo que nada más es un idioma universal, ¿verdad? Los técnicos tienen todo un montón de códigos. Yo, profesional de salud, es el idioma universal de las Naciones Unidas. O sea, es el idioma que todo el mundo se va a entender para que esos datos estén disponibles. Y poner el dato disponible es poner el paciente al centro. Y es responsabilidad de todos, sin importar dónde trabajemos. Al final, la salud de Costa Rica es la salud de todas las personas que viven dentro. Entonces, tenemos que poner nuestro granito. Gracias. Hay un concepto sobre eso que ahorita dice Desiree, que también me encanta de los programas que tenemos en Digit, se llama comunidades de práctica. Por ejemplo, sabemos que a veces puede ser complicado que algún tipo de lugar, tal vez más remoto, tenga acceso a tal de X o de X tecnología. Pero ¿qué es lo que hemos también hecho a nivel de propuestas? Que eso ha sido un éxito realmente en Estados Unidos en este momento. Una comunidad, hablemos de todo un distrito, un cantón, se pone de acuerdo y reunimos a las empresas de la comunidad, porque a fin de cuentas el más beneficiado va a ser justamente esa comunidad en específico. Entonces lo que hacemos es que la pastelería de Doña Chayo, la llantera de la otra señora, todos en conjunto se ponen de acuerdo y generamos justamente el tema del cambio. Y ellos están dispuestos a poner de su tiempo, de su talento, de su tesoro, para poder generar ese tema de cambio. A nivel general de salud, creo que todo el tema de lo que son imágenes médicas y laboratorios es de lo más urgente que hoy estamos justamente ocupando. Entonces, les invito más bien a que si en su comunidad de impacto directo tienen ustedes organizaciones que puedan hablar con nosotros y se ponen de acuerdo, nosotros como que somos ese catalizador que pone de acuerdo a las personas para generar ese tema de cambio, porque a fin de cuentas creo que la forma más sencilla de financiar un proyecto, porque sí, obviamente se ocupa dinero para este proyecto, pero si nos ponemos de acuerdo, los que salimos beneficiados directamente, va a ser mucho más sencillo. Solamente aprovechar porque el presidente habló, tuve una experiencia en Chile desde el Ministerio de Salud y la Dirección de Tecnología está tratando de resolver algo exactamente como usted dijo, y era qué hacemos con la gente que no tiene sistemas de información. Entonces, la Dirección del Ministerio de Salud lo que está haciendo es tratando de impulsar la adopción de software open source, de código abierto. Entonces, lo que están tratando es de ajustarlo desde el Ministerio de Salud para que cumpla con el país, más que sea interoperable. Entonces, creo que es muy interesante porque digamos que sobre estas discusiones se comienzan a evidenciar necesidades que creo que ya otros lados ya lo han resuelto, ¿verdad? Yo creo que en Digit ahí tenemos la experiencia de cómo se han resuelto en otros escenarios. Tal vez lo que nos hace falta es tener la visibilidad de la necesidad, que es lo que se está exponiendo hoy, para ver qué estrategias se les puede plantear, qué puede asumir el colegio, qué se puede asumir desde la institución y qué se le puede sugerir al Estado. Estamos trabajando en un equipo nacional, entonces estos casos de uso específicos también valen en las discusiones, cosas que no estamos teniendo en este momento. Así que yo creo que hay un rol muy importante del colegio de también visibilizar que nadie se quede atrás, como dice la OPS, ¿verdad? En este sentido, también en salud digital, porque hay una estrategia desde un sistema de información que créame que, lo he dicho yo en plenarias, que la parte técnica es el 25% de este problema. El 75% tiene que ver con la definición del dato y uno cree que es el software lo que hace falta y realmente no. Pero yo creo que podríamos construir estrategias desde los colegios según sus necesidades muy personalizadas y tal vez hasta sería mucho más fácil de lo que creemos de lo que es, ¿verdad? Que el reto a veces se ve muy grande, pero yo creo que yo creo que hay, como dice Daniel, hay una capacidad en Costa Rica muy buena y yo creo que lo que nos hace falta es hablarnos esto, tomarnos un café, contarnos nuestros problemas y establecer las estrategias. Bueno, yo creo que nos tendríamos que tomar varios cafés. Yo visito desde el laboratorio más grande del país hasta el más pequeño y he visto cosas muy significativas. Y entre esos, he visto que primero la motivación al cambio es lo que muchas veces limita al microbiólogo a hacerlo. Porque a mí me ha pasado que cuando entró a regir lo de la firma digital, muchos laboratorios cerraron. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenían computadora.
O sea, todo lo escribían a máquina y uno decía, Dios mío, ¿cómo escriben todo a máquina, verdad? Pero así era su manera de ser. Cuando entró la factura digital, peor, porque tenían que tener todo un sistema que ellos ni siquiera les pasaba por la mente cómo tenían que hacerlo. Entonces preferían cerrarlo. Tengo una anécdota súper cómica de una señora súper linda con un laboratorio muy bien establecido que llegó y me dijo, ¿usted no cree que usted me pueda dar una regencia para la tertulia? Y yo, ¿qué es una regencia para la tertulia? Me dice, es que yo tengo muchos pacientes que vienen a visitarme, que ya ni siquiera tengo que hacerles exámenes y vienen a consultarme cosas de salud. Entonces yo, como usted me dice que yo tengo que tener todas estas cosas para poder cumplir, yo podría recibir los pacientes sin hacer los exámenes. Y yo dije, qué pecado, ¿verdad? Porque hasta eso hemos llegado. Ha habido tal transformación que la gente se va quedando atrás y no tienen tal vez la motivación para hacerlo. Yo pienso que una de las grandes motivaciones que ustedes podrían empezar con los laboratorios pequeños y medianos es que eso les va a dar la oportunidad a ellos de que los resultados que ellos generen puedan ser aceptados por los médicos de la caja, que en muchas ocasiones ellos me llaman y me dicen, mira, es que no me aceptaron el resultado que yo emití porque dicen que es de un laboratorio privado. Y eso a mí me duele mucho porque en realidad el paciente está invirtiendo en un examen para tal vez apresurar un poco el diagnóstico y que llegue a un laboratorio en donde cumplen con todo y que todavía les digan médicos de la caja que no se los van a aceptar, es una injusticia, porque uno dice, el laboratorio invirtiendo, el paciente invirtiendo, y cuando llegan con la gran ilusión de que tal vez les van a adelantar una operación o no sé, cualquier cosa, no lo logran. Entonces uno dice, puede ser una motivación que les dé a ellos eso, y con mucho gusto yo les puedo ayudar para ver como esos sectores más, digamos, marginados que tenemos, pero yo siento que sí hay que hacer como una educación general y darles a ellos el panorama de por qué es necesario que hagan el cambio. Gracias. Gracias, más bien. En Digi tenemos un concepto que se llama el arquitecto de salud digital, y es qué rol me corresponde a mí desde el sector salud para ir construyendo, ¿verdad?, todo este proceso de cambio justamente. Entonces tenemos como ya todo un programa de capacitación justamente que tenemos igual disponible. Personalmente creo que acá ocupamos del colegio muchísima colaboración para poder hacer de esto una realidad, porque a fin de cuentas, bueno, ya vos lo estás diciendo, ¿verdad?, hay una realidad, una necesidad en este momento de capacitación, de mejora, de procesos, de análisis, y ustedes más bien, como digo, ocupan estar ya en el siguiente nivel. El futuro ya más bien quedó un poco atrás en este momento, y ocupamos que ustedes estén capacitados en todo lo que viene de aquí en adelante. Para eso también es parte importante, como ahora decía, el tema de gestión del cambio, y creo que tendríamos muy buena apertura si del colegio como tal se generan esos espacios de comunicación, de capacitación, de aprovechamiento, para que hablemos de todo lo que estamos trabajando. Y número 2, el tema de aceptar todo, ¿verdad?, lo que es la parte de exámenes. Qué mejor ejemplo que les puse ahora también del tema caja INSS. Al principio no se podía, tampoco se aceptaba, pero ya tenemos un caso de éxito a nivel de Costa Rica, ya se está aceptando, ya eso significa que hay una posibilidad de que haya aceptación, y hay que hacerlo, porque de nuevo es parte de hacia donde está migrando el mundo por completo. El mundo está entendiendo de que la información no es de la caja, no es del INSS, no es del privado, es del paciente. Y como paciente tengo que apropiarme de mis datos de salud y tengo que exigirle, no hay otra palabra, exigirle a las organizaciones que acepten la información, porque es mi información. No hay otra palabra más en este caso que eso. Nos corresponde apropiarnos y exigir nuestros derechos, que es un derecho en este caso. La interoperabilidad yo diría que es un derecho para todos, porque realmente nos facilita la vida a todos en ese momento. Entonces, de nuevo, ayuda al colegio, y 2, y hay casos de éxito que nos van a facilitar el tema de permitir todo eso. Pero totalmente te damos las gracias y aceptamos la ayuda de que nos puedas ahí apoyar para ir a los laboratorios uno por uno. Gracias. Mi nombre es Lidiet Salazar. Yo creo que soy la más antigua de aquí. Pero muy contenta porque yo tuve la dicha de pasar desde lo manual absoluto hasta el primer equipo. Yo soy hematóloga especializada
por un aparato que solo hacía leucocitos, y ahí fuimos, y ahí fuimos, y ahí fuimos. ¿Qué me preocupa en este momento? Porque yo, a pesar de que estoy jubilada, sigo muy metida en el área, sobre todo de mi especialidad y en otras. ¿Por qué? Porque a uno le preocupa que el avance tecnológico en muchos jóvenes piensan que ahí ya se resolvió todo. Y entonces cuando uno habla en algunas reuniones que lo invitan y todo esto, esto sería desde el punto de vista de cómo se están generando los datos. Lo que dijo Alejandro Quesada para mí fue fundamental. Porque lamentablemente a veces hay tanto trabajo o el microbiólogo está solito con su asistente nada más, y a veces lo que le ocupa es que salga el dato, que salga el dato. Y por ejemplo en áreas en las que yo he trabajado toda la vida y sigo relacionada y de la asociación y todo esto, hay áreas que todavía el instrumento es una enorme ayuda y bendita a la hora en que llegó, pero no todo está resuelto ahí. Entonces, si el dato que se genera no se vigiló como tienen establecidos algunos comités, no desde el punto de vista informático, sino desde el punto de vista técnico, como el Comité de Estandarización Internacional en Hematología, que da ciertas pautas de que un dato, aunque sea generado de un instrumento de alto nivel, como es un Celavision, con todo el software más desarrollado y todo, tiene que ser vigilado por un morfólogo especial. Si eso no se hace así, el dato es un dato nada más. Eso me preocupa a mí mucho. Lo mismo en otra área, por ejemplo, en el área que yo también trabajé bastante, en el área de coagulación sanguínea, que es un área que a mucha gente no le gusta, porque es muy incómoda, porque hay que ponerle ganas, porque son segundos. Claro que hay muy buenos instrumentos, pero esa es la parte que a mí me deja, más que el miedo a la transformación, que pienso que sí hay mucha gente que la tiene, hay otros que nos da miedo de que la transformación digital les traduce una falsa seguridad de que el dato es el mejor. Claro, eso es de la parte obviamente profesional. Lo que decía Anita, de que hay médicos que no les gusta que el paciente tenga un examen de ciertos laboratorios, es una realidad. Porque, por ejemplo, por algunos tratamientos, por algunos esquemas de terapia y todo, él lo necesita que lo que tiene ahí le implique subir o bajar la dosis, o transfundirlo o no, o cambiarle o darle un antibiótico acompañándolo. No es lo mismo tratar un paciente diabético que tenga un proceso hematológico maligno. Eso le da una diferencia en ese manejo, y es un dato que se pudo haber generado donde fuera. O que si necesita que el dato se le haga hoy, porque son tantas horas, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo manejar el dato que se generó, ¿verdad? La gran masa de datos, cómo se puede manejar eso? Hace poco, yo no sé allí cómo están, por ejemplo, en el Blanco Cervantes, que es el hospital de los mayores. Yo pregunté hace unos meses a un colega allá que qué valores de referencia están usando, y me dijo que los mismos del paciente de edad mediana. Al menos en hematología le dije, mira, en el mundo eso está cambiando, y cambian los datos con cada década de la vida del adulto mayor, que cada día somos más, ¿verdad? A los 70, a los 80, ahí va cambiando. Si no hay un valor de referencia que sea apropiado para eso, ¿cómo hacen los médicos para interpretar eso? Hecho, digamos, del Blanco Cervantes, que no sé si ya lo usaron, y a esa misma persona o ese viejito lo llevan a un hospital por la cirugía, al San Juan de Dios, que manejan otros valores de referencia. ¿Cómo sacar una conclusión de que los datos de esa persona sean correctos? Y sean los del Blanco, sean los del San Juan, aunque anden sin la referencia adecuada para el grupo etario, ¿verdad? O un hospital tan especializado como el Hospital de las Mujeres, de parto, de lo que sea, complicadas. Esa misma señora puede ser que en días posteriores tenga una visita en un hospital general. ¿Cómo manejar ese tipo de datos? Yo sé que otros países ya andan muy adelantados en eso, pero son las cosas que a uno le preocupan
porque uno ha vivido en el mundo clínico metido, viendo esas diferencias reales para el manejo del paciente de verdad. Esas son preocupaciones que uno tiene. Gracias. Claro, muy válido. No sé Muchas cuántos gracias. sabían que aquí en Costa Rica existe el Comité Nacional de Estandarización de Datos, de hecho. Es el Comité de Estandarización de Datos en Salud. Bueno, eso es presidido por el Ministerio de Salud y tiene igual contrapartes de otras instancias, sector público-privado, hospitales también, dos representantes de hospitales, en este caso públicos. Y ahora les decía al principio que ustedes tienen también que entender del tema de que ustedes tienen voz y voto. Ustedes pueden acercarse al representante como tal que les quede más cercano de este comité y comentarle justamente de esto, porque tal vez ellos no es su día a día, hay diferentes profesionales que tal vez no tienen tan claro eso como ustedes lo tienen en otros o en ese aspecto justamente. Entonces, aquí creo que todo se trata de un tema de gobernanza. Ya existe un comité o una figura nacional que se encarga justamente de ese proceso. La cosa es, podemos dejarlos solos o podemos incomodarlos un poco, levantar la mano y acercarnos directamente para que ellos puedan entender la importancia de que eso que estás diciendo sea una realidad y que más bien podamos apoyarlas justamente. Si ustedes ocupan, yo puedo pasarles también los contactos de las personas que están o que forman parte de esos comités para que tal vez desde el colegio inclusive se haga una solicitud formal para que tomen eso en cuenta y se genere ese tipo de estandarización y mejora continua con cada proceso. Entonces, como digo, compromiso a pasarle los temas de contactos para que eso pueda ser una realidad ya pues trabajada directamente. Bueno, muchas gracias al doctor Daniel Quesada por acompañarnos hoy, a todos los compañeros de Digit y de verdad por el trabajo que está haciendo Digit en Costa Rica para la transformación en salud. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron de manera presencial y a que nos siguieron por redes sociales. Los invitamos a que nos sigan cada 15 días que estamos realizando las charlas de actualización profesional. El 30 de octubre vamos a realizar un panel ampliado sobre transformación digital con varios invitados, varios panelistas y vamos a hacer invitación a otros colegios profesionales para ver este tema desde la perspectiva del sector salud ya más integral. Entonces sí los invitamos a que nos acompañen. Digit va a estar el 30 de octubre organizando este panel, así que a los que les gusta este tema específicamente están cordialmente invitados. Muchas gracias a los que nos siguieron por redes sociales y a ustedes, por supuesto, los invitamos a pasar al Food Lab que está abierto esperando por ustedes. Así que muchísimas gracias, buenas noches y un aplauso para terminar para el doctor Daniel Quesada.